Muy feliz sábado, queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes y volverlos a ver. Siempre oramos por ustedes todos los días, para que el Señor los bendiga, los cuide, los guarde, a los niños, los jóvenes y los hermanos dirigentes. Gracias, hermano Francisco. Siempre lo tenemos en nuestro corazón. De parte de Kenneth, de Chris, un saludo. Kenneth tiene, he's 15 years old. Él es un sophomore en St. Gabriel, y Chris tiene 10, está en el 5º año, también está en el St. Gabriel los dos, preparándose para servir al Señor. Chris va a ser un misionero, dice que quiere ir por todo el mundo, que Dios lo bendiga. Y Kenneth quiere ser un computer engineer, un ingeniero en computadoras. Le gustan mucho las computadoras, así es que gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por ustedes. Gracias a Dios por los hermanos visita, gracias a Dios por los hermanos que se bautizaron, ¿no es cierto, Francisco? El otro día del bautismo me dio la noticia, Francisco estaba bien contento por esos hermanos que se han bautizado, muchísimas gracias. Y vamos a pedir la bendición de Dios en este momento, si me acompañan, por favor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias porque nos has traído a tu santo templo, gracias porque nos das el privilegio de servirte y de adorarte. Tú eres nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Señor de señores. Tú eres nuestro Creador y aquí te estamos adorando, Padre. La alabanza es para ti. Por favor, acompáñanos ahora que vamos a abrir nuestras Biblias. Acompáñanos con tu Santo Espíritu y bendice a todos los niños, especialmente a los bebitos, a los pequeños, para que estén tranquilitos, para que en esta noche podamos verte en esta mañana podamos verte cara a cara. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si viene triste en esta mañana, querido hermano, pues viene al lugar adecuado. Si viene contento, viene al lugar adecuado. Si viene con penas, viene al lugar adecuado. Si lo han dejado y está triste, está solito, no tiene familia, pues viene al lugar adecuado. Si estuvo llorando esta mañana, si estuvo llorando anoche por algún problema, viene al lugar adecuado. Si su familia no lo apoya, sus hijos no lo apoyan, no quieren venir a la iglesia, pues viene al lugar adecuado. Si no tiene que comer, pues viene al lugar adecuado. Si no tiene dinero para la renta, si usted vive en la calle como una persona que vive en la calle, pues viene al lugar adecuado. Si usted tiene agonía, tiene problemas, tristezas, viene al lugar adecuado. Porque esta mañana vamos a ver cómo el Señor Jesucristo pasó cada uno de estos problemas y cómo los confrontó. Porque Jesucristo era 100% humano y 100% divino. Y todo lo que pasamos nosotros, Él también lo pasó. A Él lo abandonaron. Él no tenía que comer. No tenía casa, no tenía ni dónde caer dormido. Su familia hacía burla de Él. Sus hermanos hacían burla de Él. Su misma familia no lo apoyaba. Sus discípulos lo abandonaron. La humanidad completa lo abandonó en la cruz. Se sintió tan solo que él solito estaba en la cruz colgando. No tenía dinero en su bolsa. Era pobre y siendo el creador del universo. No tenía ni una casa, no tenía una cama, no tenía una silla y era el creador del universo, el dueño del universo. El Señor Jesucristo, queridos hermanos, enfrentó cada problema que nosotros enfrentamos, cada uno de ellos. La forma en que el Señor Jesús respondió a esas emociones nos permite entender el corazón de Jesús. ¿Cómo era Jesús? En la casa hemos estudiado al Señor Jesús por 2 meses. Todos los sábados el Señor Jesús, lo que comía, lo que vestía, cómo era su peso. ¿Alguien sabe cuánto pesaba el Señor Jesús aproximadamente? ¿Cuál era la comida favorita del Señor Jesús? ¿Alguien sabe qué le gustaba comer mucho a Él? Pescado, fish and honeycomb, pescado y miel, pescado a las brasas. ¿Por qué? Porque los amigos eran pescadores. Y el pescado de antes era muy limpio, ahora pues hay que tener cuidado con el pescado porque está lleno de mercurio. ¿Cuánto pesaba el Señor Jesús aproximadamente? 160 libras. Era alto, era delgado, caminaba demasiado, caminaba. Y sobre eso ayunaba. Él pasaba días sin no comer.
El dinero que le regalaban, que se lo donaban, se lo daba a Judas para que Judas lo repartiera entre los pobres. Él no tenía ni un centavo en su bolsa, a pesar de que era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Creador del universo, no tenía ni un centavo en su bolsa. Hermano Franco, ¿para abajo? Si alguna vez, queridos hermanos, te has sentido que nadie te entiende, te sientes solo, que nadie te apoya, no te preocupes, no te preocupes. El Señor Jesús ya pasó por eso. ¿Puedo hablar con su hijo? Es otro, es and I have the part, that's okay, I have the paper. Okay, oh. Queridos hermanos, I do have the, hermano Franco, si lo pasa por favor. Es la revelación de la humanidad de Jesús. ¿Cómo era el Señor Jesús, queridos hermanos? Primero, Él era un hombre lleno de compasión. Era un hombre lleno de compasión. El Señor Jesús era un hombre sencillo como usted y como yo. Sencillo. Él era un hombre lleno de compasión. Miremos lo que pasó en Mateo 14:14. Mateo 14:14, por favor. Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo ¿qué de ellos? Compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos, a toditos los enfermos los sanó y les dio de comer. Y si lee más adelante, les dio de comer. Cuando Jesús, si usted se hubiera encontrado un día con Jesús, lo primero que Jesús hubiera visto, usted hubiera tenido compasión. Era un hombre muy compasivo. En Lucas 7, lo vamos a pasar, en Lucas 7, él dice que se encontró con una viuda. Él iba en la calle caminando y en el lugar, en la posición venía una mujer a enterrar a su hijo. En Lucas 7. ¿Quieren leerlo? Vamos a San Lucas 7, querido hermano Frank. San Lucas 7. Miremos lo que hizo con esta señora. Tuvo compasión de esta señora, el Señor Jesús. En Lucas 7, del 11 al 15. En el 11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Pongan atención al 12, por favor. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Viuda, su único hijo se le muere y lo van a enterrar. Y el Señor Jesús de casualidad se encuentra. Y dice: cuando vio a esta mujer, tuvo compasión de ella, tristeza, dolor. Sentía el dolor de esta pobre mujer. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Y cuando el Señor la vio, ¿qué tuvo de ella? Se compadeció de ella. El Señor Jesús era muy emocional. Lloraba de vez en cuando. Era muy emocional. Se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo a la mujer? No llores. No llores, mamita, cálmese. Yo le voy a ayudar. No se preocupe. Yo sé que es su único hijo, pero vamos a hacer algo acá. No llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Y qué le dijo al joven? Joven, a ti te digo, levántate. Levántate, muchacho, levántate. Y se siguen leyendo, dice que le entregó este muchacho en los brazos de esa señora. Un hombre lleno de compasión, hermano, de amor. Qué buen hombre era el Señor Jesús cuando estaba en esta tierra. El Señor Jesús era una persona llena de amor. Amor lleno de amor, de dulzura. Era un hombre muy dulce. A todo el mundo saludaba. Él prefería quedarse sin comer, darle la comida a todo el mundo, dinero a todo el mundo.
Solo tenía una ropa nada más y las sandalias estaban viejas. No poseía nada. El Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Hermano Francisco, usted lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. el único hijo que tenía nuestro querido Padre lo mandó a esta tierra a morir por usted y por mí. El único hijo que tenía el querido Padre lo mandó a esta tierra a morir crucificado. Qué dolor de ese Padre. Qué buen Padre tenemos. Qué amoroso Padre tenemos, que no le importó mandar a su Hijo a esta tierra para poder salvarnos y darnos vida eterna. ¿Y qué dice Romanos 5:8, hermano Francisco? ¿Qué dice Romanos 5:8? Gracias. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por quién, hermano Frank? Por nosotros. Él lo sabía, pero era un hombre amoroso, tierno, dulce, compasivo. Además, el Señor Jesús era un hombre que tenía perdón en su corazón. Y a nosotros como seres humanos, hermano Frank, nos cuesta perdonar. El Señor Jesús perdonaba y perdonaba y perdonaba. Los mismos hermanos no lo querían, hermanos de la casa. Los mismos hermanos le hacían burla. Por eso que el Señor Jesús ni en su misma familia encajaba. Desde pequeño le hacían burla porque el niño Jesús era un niño apartado. Desde pequeño oraba, leía las escrituras de esos tiempos. Y los niños, los hermanitos le hacían burla, los vecinos le hacían burla. Más adelante vamos a darnos cuenta de que Jesús era una persona solitaria. No lo entendía, no lo apoyaban, pero él seguía adelante. Era un hombre lleno de amor. ¿Qué dice San Lucas 23, 33 y 34? San Lucas 23, 33 y 34. Si lo lee, por favor, hermano Francisco. Dice: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Qué hizo el Señor Jesús mientras estaba crucificado con ese dolor de muerte? ¿Qué le dijo a su Padre? Padre, ¿qué le dijo? Perdónalos. ¡Qué corazón, hermanos! ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Yo no creo, hermano. Yo me hubiera querido bajar y darle a todo el mundo ahí para quitármelas. Jesús era un hombre lleno de perdón. Es difícil entender eso. Después de estar clavado, crucificado, azotado, escupido, torturado, golpeado, todavía dice: Padre, Padre, perdónalos. Qué hombre era el Señor Jesús. Qué corazón más grande. Esta es una situación de vista, perdonar, hermanos, perdonar. A muchos nos cuesta perdonar. Hay personas que van cargando rencores por años y se mueren todavía, van con ese rencor. Una hermana de la iglesia me dijo: yo no voy a la iglesia donde tú vas porque no puedo ver a esa hermana. No la puedo ver. No le perdono lo que me hizo. Ahí va cargando con su rencor, va cargando con su rencor. A veces uno se pelea en la casa, no puede perdonar. A veces nos peleamos en la misma iglesia, no podemos perdonar. Pero hay que hacer lo que dice el Señor Jesús. Hay que perdonar, hermanos, hay que perdonar. Para que Él nos perdone también. Si no perdonamos, no podemos ir con nuestro Padre. Tenemos que seguir su ejemplo. Este pastor me cuenta, hermanos, que el viernes en la noche se peleó con su esposa. Y eso pasa entre los adventistas. Nos peleamos en la noche, nos peleamos en la mañana, porque damos que ir a la iglesia y ya se hizo un solo. Y no se apuran los niños no se bañaron. Y empezamos a discutir, a pelear. Y entonces el pastor tenía que predicar el siguiente sábado. El viernes de la noche se pelearon bien feo con su esposa por algo insignificante. Y en medio del pleito, de la discusión, el pastor se le salió una palabra de su boca bien dura a su esposa. Y le dice: tú eres estúpida. Eso es muy fuerte. Y su esposa se quedó, wow. Se fueron para la cama. Él se fue para la sala a hacer su sermón para el siguiente día. Y pasaban las horas y las horas y no podía hacer sermón.
porque lo que le había dicho a su esposa le estaba molestando. No era libre, tenía algo en su corazón. Llegaron las 12 de la noche, hermano Frank, la 1, las 2, y no podía, el sermón no le salía porque tenía eso en su cabeza. Como a las 4 de la mañana fue donde su esposa y le dijo, disculpa querida que te voy a despertar, perdóname. No te hubiera dicho eso, perdóname. Y la señora le dijo, está bien, no hay problema, yo tengo la culpa porque yo comencé la discusión. Y se dieron un abrazo, un beso. El pastor regresó a la sala, en 15 minutos hizo sermón. Porque su corazón estaba limpio, porque había pedido perdón y porque había sido perdonado. Hermano, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Cueste lo que cueste. Entonces, perdonar a todos nuestros hermanos. Yo espero que si hay un hermano que tiene un resentimiento, pídale perdón, perdónelo. Tenemos que pedir perdón. A veces en la iglesia nos peleamos, nos discutimos. Hay iglesias que se dividen por pelear. Una iglesia que iba en Pico Rivera, se pelearon los hermanos, porque cambiaron la alfombra y la alfombra la cambiaron color vino tinto. A mí me gustaba, pero vino otro grupo, dijo que no, que el color estaba feo. Debido a eso se empezaron a pelear, a discutir y la iglesia se dividió. Como 50 hermanos se fueron para otro lado y 50 para otro, solo por color de la alfombra. Hay que perdonarse, hay que tener armonía. A veces nos cuesta. Le voy a contar brevemente la historia de este hermano que tenía solo un niño. Lo mandaba a la escuela, el niño iba solo a la escuela de 11 años. El niño cuando regresó a la casa, mientras iba en la pasarela donde se pasa en la calle, vino un muchacho y lo atropelló y lo mató. Este muchacho era un muchacho mal educado que le quitó, su mamá era enfermera y su mamá trabajaba en la noche y dormía todo el día. Vino el muchacho, le quitó el carro a su mamá sin permiso y andaba como loco en la calle y atropelló a este niño. Qué dolor de ese padre. Único hijo, viene este muchacho y se lo arrolla, se lo mata. Y este hermano cristiano, tenía tanto odio en su corazón por este muchacho, le mandó una carta al juez y le dijo que por favor no dejara salir, que por favor le diera la máxima pena, porque había matado a su único hijo. Pero el rencor, el odio lo estaba matando. Hasta ya se había enfermado de los nervios, porque no dejaba de pensar del odio que tenía por este muchacho. Con razón, pero tampoco no podemos estar así, ¿no? Y le pedí a Dios, yo no quiero tener este odio en mi corazón, ayúdame, ayúdame. Y un día mientras iba caminando en su casa, ya no aguantaba, sentía que le iba a dar un derrame cerebral, porque era tanto odio, que le dijo, Señor Jesús, ayúdame, quítame ese rencor. Y dice que sintió como que algo se le salió de su cuerpo, se le fue rencor y se sintió bien livianito, se sintió mejor. Fue donde su esposa le dijo, ya no tengo odio por ese muchacho. Venía la Navidad, era en diciembre, que cuando él oró ayuda y pidió ayuda por Dios. Y le dijo a su esposa, querida, si puedes hacer unas galletas, si puedes hornear unas galletas, por favor. La esposa hizo las galletas, bien ricas, muy bonitas. Si la puedes meter en una cajita, por favor. La esposa la metió en una cajita, la arregló bien bonita, como Navidad. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Le dice la esposa. Vamos a ir a la cárcel a visitar a este muchacho. Fueron en Navidad a este muchacho que había matado a su propio hijo. Le llevó las galletitas, habló con él. Le dijo, te perdono por lo que me hiciste, por lo que me hiciste. Dolor tremendo que me has causado, pero te perdono. Cuando salgas de la cárcel, tú me buscas y yo te voy a ayudar para que tú mejores y seas una buena persona. Este muchacho salió de la cárcel un día. ¿Sabe para dónde fue? Fue para donde este señor. Y el Señor lo tomó como hijo y lo hizo un carpintero porque yo era carpintero. Así que el Señor cambió el corazón de este hermano cuando él dejó de ir su rencor. Esa es la única manera, hermanos, que podemos seguir adelante. El Señor Jesús era un hombre lleno de gozo. Por eso es que los niños lo buscaban a Él. El Señor siempre andaba lleno de niños. Los niños lo buscaban, lo saludaban. Como dice San Juan 15:11. San Juan 15:11 dice, estas cosas
cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús no quiere que estemos tristes, hermanos. No quiere que estemos deprimidos. Depresión es una enfermedad terrible. Muchos hermanos se nos deprimen. Cuando estás deprimido no sabes qué hacer, estás triste, no sabes dónde estás. Y muchas personas hacen cosas que no deben de hacer porque la depresión es tremenda, es una de las enfermedades más terribles que hay allá. Pero el Señor Jesús nos dice en San Juan 15:11 que estemos gozosos, alegres en el Señor. Además, el Señor Jesús era un hombre humilde. ¿Quién puede ser más humilde que el Señor Jesús? Nadie, hermano. Era un hombre bien, bien humilde, como dice la lectura bíblica que leyó el hermano. Que dice la lectura bíblica en Filipenses 2, del 5 a 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Número 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús es un ejemplo de humildad, humilde con su madre, humilde con sus hermanos. Sabía aguantar problemas, sabía aguantar la forma que era tratado por sus amigos, por su familia, por sus hermanos, por sus vecinos. Era una persona súper humilde. Además, el Señor Jesús de vez en cuando se enojaba. Está bien. Enojarse no es pecado. No es pecado enojarse. El hermano Frank nunca se enoja, ¿no es cierto, hermano Frank? De vez en cuando nada más. Enojarse no es pecado, hermanos. ¿Cuándo el enojo se convierte en pecado? Según Efesios 4:26, dice, airaos y no pequéis. ¿Qué pasó en el templo, queridos hermanos, en San Juan 2, 13 y 14? ¿Qué pasó en el templo con el Señor Jesús? San Juan 2. Él era un hombre tranquilo, humilde, amoroso, pero a veces se enojaba. San Juan 2, de 13 al 15. Bueno, lo que pasó en el templo, dice el apóstol Juan, que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, 2:14. Y halló en el templo, ¿a quién halló en el templo, hermano Francisco? A los que vendían, ¿qué? Bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Miren lo que hizo Jesús, hermanos. Se enojó. Y haciendo ¿qué hizo con sus manos, hermano Frank? Un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Estaba enojado. ¿Tenía razón de enojarse en ese momento, Señor Jesús? Tenía toda la razón de enojarse. Es como que si alguien viene a la iglesia del monte y empieza a ensuciar la iglesia, a pintar las paredes, usted se va a enojar y le va a decir, por favor, sálgase. Y si no se sale, estoy seguro que llamar a la policía. Así es que el Señor Jesús de vez en cuando se enojaba cuando era necesario y se enojaba en una forma santa y no pecaba, porque Él no se airaba. Cuando el enojo se convierte en pecado, cuando usted quiere dañar a la otra persona, cuando usted insulta a la otra persona, cuando usted tiene rencor por la otra persona, cuando usted quiere hacerle algo malo a la otra persona. El Señor Jesús lo único que quería era limpiar la casa de Dios. Eso es todo lo que quería. Eso es todo. A nadie golpeó, a nadie insultó, a nadie le dijo malas palabras. Él quería limpiar la casa de Dios. ¿Ustedes se dieron cuenta en las noticias de lo que pasó el domingo pasado en Luisiana de este padre? ¿Qué hizo con sus 7 hijos? ¿Alguien sabe? ¿Qué hizo con sus 7 hijos? A los 7 hijos los mató. Se enojó tanto este padre de familia, tenía 7 hijos y a los 7 lo mató. Enojado. ¿Por qué estaba enojado? Estaba enojado con su esposa porque su esposa lo estaba divorciando. Esa mañana llegó a la casa, que no vivía ahí con su esposa. Le dijo, si yo no puedo tener a mis hijos, tú no los vas a tener. Y mató a los 7. Enojado,
airado, pecado. Se posesionó de este espíritu de rencor, de maldad, de enojo, y no se controla. Y si usted le pregunta después qué pasó, yo no sé qué pasó, los maté nada más, porque están posesionados en ese momento. Pero el Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él se controló en todo momento. ¿Se acuerdan otra ocasión que el Señor Jesús se ha enojado? A veces se enojaba con sus discípulos también. El Señor Jesús también era un hombre lleno de aflicción. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Él se afligió en su corazón y no hallaba qué hacer? En Mateo 26, 38. Todos sabemos lo que pasó en esa ocasión. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy ¿qué? Triste. Muy triste hasta la muerte. Estoy triste, triste, triste. Siento que me voy a morir. ¿Usted ha estado triste alguna vez, hermano? Pero triste, 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 que siente que no hay para dónde agarrar. En ese momento el Señor Jesús se sentía triste, solo, a pesar de que los discípulos no estaban ahí, no oraban por Él. Él les decía, oren por mí, y se ponía a dormir. Se sentía solo, triste. ¿Por qué se sentía tan triste en ese momento? Porque sabía que en pocas horas iba a ser crucificado. Sabía que en pocas horas iba a ser golpeado, torturado. Y triste. El Hijo de Dios, el dueño del universo, estaba triste en ese momento. Además, el Señor Jesús a veces se sentía frustrado. ¿Alguna vez te has sentido frustrado, hermano? Especialmente los padres. No te hace caso los hijos. Los jefes de la iglesia, los hermanos no quieren hacer caso. Nadie viene a la iglesia los miércoles, nadie viene los domingos y se siente frustrado. Está bien, hermano. Está bien, lo puedes hacer. Son parte de tus emociones. Vamos a ver un ejemplo de que el Señor Jesús se sintió frustrado en Marcos 9. Marcos 9. Varias veces el Señor Jesús se sintió frustrado. Vamos a ver nada más una vez. Del 14 al 20 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Lo que pasó es que este señor tenía un muchachito, hijo, que estaba endemoniado. Un demonio horrible que lo molestaba, que lo torturaba a su hijo, y se lo trajo a los discípulos. Y los discípulos no pudieron sacar el demonio. El 9:17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu malo, mudo, y lo toma, le sacude, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y los discípulos no pudieron. En ese momento el Señor Jesús se sintió frustrado, molesto. Era ser humano como nosotros. ¿Y qué le dijo? Y le respondió y le dijo, oh generación incrédula, a los discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo, yo voy a arreglar ese problema. Frustrado. Si usted se siente frustrado, hermano, no tenga miedo. Tiene derecho a sentirse frustrado muchas veces. Y sanó a este muchacho, se lo dio a su padre libre. Además, el Señor Jesús era un hombre solo. ¿Tú eres una persona que te gusta pasar mucho tiempo solo? ¿Eres una persona que te gusta apartarte de los demás? ¿Es una persona que no te gusta socializar, pero eres muy solo? Le pregunté a mi muchacho el otro día, cuando estábamos estudiando este tema, le dije, ¿por qué crees que el Señor Jesús era solo, un hombre solitario? Acuérdense que no tenía dónde vivir. A los discípulos los miraba de vez en cuando, porque él prefería irse solo. ¿A dónde dormía Jesús? ¿Dónde dormía? ¿Dónde le llegara la noche? ¿Dónde le llegara? ¿En la montaña, en el cerro? ¿Dónde le llegara? Él no tenía problema dónde dormir. A veces lo invitaban a una casa, él iba también, como lo invitaba a su amigo Lázaro, su amiga Marta, él iba a dormir con la familia, de vez en cuando. La mayoría de veces él quería estar solo. ¿Por qué el Señor Jesús cree usted que era una persona solitaria? Y lo que me contestó Ken es porque he wanted to spend time with his father. Porque él quería pasar tiempo con su padre.
Y si él se hubiera tenido muchos amigos, andar en la noche con sus amigos, andar en el día con sus amigos, él necesitaba tiempo con su padre. Porque él sabía que iba a morir a los 33 años, sabía que iba a morir joven. Sabía que el enemigo estaba detrás de él día y de noche. Él necesitaba tiempo con su padre, necesitaba tiempo para orar, tiempo para ayunar, tiempo para relacionarse con su padre. Necesitaba fuerzas del cielo. Porque era el Hijo de Dios, pero era humano. El Señor Jesús dice en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo. ¿Por qué se sintió solo? Porque sentía que el alma se le iba, sentía que se moría y nadie con él. Tuvo sed y pidió agua. ¿Le dieron agua? Le dieron vinagre. No lo quiso. Sus discípulos habían oído, hermanos. Porque cuando él lo arrestaron, los discípulos se fueron a esconder. Ni uno estaba ahí. Solo estaba su madre por allá, lejos. Estaba solo. ¿Te has sentido solo en este día o en otro día? No te preocupes. El Señor Jesús entiende tu soledad. El Señor Jesús entiende tu frustración. El Señor Jesús entiende tu dolor. Se sintió solo en ese momento. Además, el Señor Jesús a veces pasaba agonía. ¿Algunos de ustedes han pasado una agonía? Agonía es una tristeza, pero más que tristeza, hermano. Es algo horrible. Que usted siente que se va a morir. Que usted siente que no hay remedio. Tal vez un cáncer. Tal vez su ser querido lo abandonó. Tal vez se le muere un hijo. Siente una agonía tremenda. El Señor Jesús pasó agonía. En Lucas 22, 41 al 44 nos habla de esa agonía, la más grande que pasó el Señor Jesús. Pasó muchas agonías, pero esta fue la más grande. Lucas 22, 41 al 44 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Y estando ¿en qué? En agonía. Estaba agonizando, triste, llorando. Agonía es algo terrible. Estando en agonía. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas ¿de qué? Y caían hasta la tierra. ¡Qué agonía! ¿Por qué estaba tan triste en ese momento, Señor Jesús? ¿Por qué estaba agonizando? Se sentía solo. Hermano, estaba en agonía por tus pecados y mis pecados. En ese momento estaba pendiente tu salvación y mi salvación. Y él sentía todos los pecados de nosotros, los sentía en su hombro en ese momento. Y él decía: Señor, ayúdame, no puedo más. Y le dice: si tú quieres, pues yo voy a seguir adelante. Porque acuérdense que era 100% hombre también. Y cuando vio su futuro, que venía la tortura, los golpes, la crucifixión, le dijo a su padre: yo no sé qué va a pasar conmigo, Padre, pero si tú quieres, yo le sigo adelante, Padre. O sea, no, le ponía ganas, pues. Agonizando, frustrado, triste, pero él iba para adelante. Y dice que los ángeles vinieron personalmente a fortalecerlo, porque no soportaba. Además, el Señor Jesucristo a veces se decepcionaba. ¿Alguna vez te has decepcionado? Muchas veces. Vamos a ver el ejemplo que está en Mateo 8, 25. Cuando él se decepcionó. Dice Mateo 8, 25 y 26. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos.
El Señor les dijo, ¿por qué teméis hombres de qué? De poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. El Señor Jesús estaba tan cansado que se durmió en el bote porque el Señor Jesús no dormía. Se desvelaba demasiado. Ese día se subió con los pescadores, con sus discípulos y fueron a pescar. ¿Qué pasó en medio del mar, hermano Frank? Hubo una gran tormenta. Y el Señor Jesús durmiendo, cansado, cansadísimo, durmiendo ahí. Y él se molestó, él se decepcionó cuando fueron a despertar. ¿Por qué se decepcionó? Porque hubieran creído en el Señor Jesús. Hubieran tenido fe en el Señor Jesús. Y le despertaron, le dicen, despiértate, que nos hundimos, nos ahogamos. Y entonces él se decepcionó y le dijo, hombres de poca fe. Además, el Señor Jesús padecía mucha tristeza. ¿Tú eres una persona triste? ¿Te pones triste a veces? ¿Quién no, no? Somos seres humanos. Muchas veces nos ponemos tristes. Muchas veces, a veces nos deprimimos. Vamos a ver esta ocasión cuando el Señor Jesús se puso triste en Juan 11, 33 al 35. Juan 11, 33 al 35 dice... Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció con espíritu y se conmovió. ¿Por qué estaba llorando el Señor Jesús? Porque su mejor amigo había muerto. Era un hombre como nosotros. Dice, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció con espíritu y se conmovió. Y le preguntó, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué hizo el Señor Jesús, hermano Francisco? Lloró. Lloró, he wept, he cried, lloró. Estaba triste porque su amigo estaba muerto. Pero no lo dejó ahí en la tumba. ¿Qué le hizo a su amigo? Lo resucitó, lo sacó de la tumba, le dio vida. Qué hombre más bueno. Siempre pensaba en ayudar. Y vamos a ver otra ocasión en que se puso triste, Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. Dice, I don't think so. No, perdón hermano, ese 20 no tiene nada que ver con eso, está acerca del Hijo del Hombre. Así es que ya leímos el Juan 11, 35, cuando el Señor Jesús fue a la tumba de Lázaro y él expresó una profunda tristeza, entristeciéndose con aquellos que estaban tristes. Hermano, ¿qué ejemplos tenemos del Señor Jesús? Él es nuestro ejemplo, nuestro guía, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Él entiende cualquier problema que tú hayas pasado. Él entiende cualquier problema que tú vayas a pasar. Lo que sea, hermano, ve con el Señor Jesús y Él te va a entender. Y lo que preguntaban los muchachitos preguntan, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué entristecerse? ¿Por qué aguantaba hambre? ¿Por qué no compró una casita, aunque sea? Porque la gente le donaba dinero. ¿Por qué se dejaba que lo molestaran? ¿Por qué se dejaba que lo insultaran? ¿Por qué se dejaba que lo golpearan? ¿Por qué hizo Jesús esto? Y la respuesta, queridos hermanos, porque el Señor Jesús quería entenderte a ti cuando tienes problemas. Él quería entenderte a ti cuando estás llorando. Él quería entenderte a ti cuando estás triste. Él quería entenderte a ti cuando no tienes dinero. Él quería entenderte a ti cuando no tienes trabajo, cuando te abandonan, cuando te dejan. Él quería entender todo esto y Él lo sufrió y lo pasó personalmente. Y cuando oramos a nuestro Señor Jesús y le pedimos ayuda, Él sabe exactamente lo que tú estás pasando, porque Él ya lo pasó. Y mucho más que eso. Cuando estás llorando porque se muere alguien, cuando estás llorando porque te abandonaron, cuando estás llorando porque nadie te quiere, cuando estás llorando porque te sientes solo, Él entiende exactamente lo que tú estás pasando. Tenemos a un Dios y Padre justo, que nos ama, que nos quiere.
Nunca lo dejen, nunca se aparten de Él. No hay nadie como Jesús. Está a la diestra de nuestro Padre rogando por nosotros. Está a la diestra de nuestro Padre bendiciéndonos, cuidándonos, bendiciendo la familia, apoyándolos en todo lo que puede. No hay nadie como el Señor Jesús. Él es nuestro Padre, nuestro líder, nuestro Rey, nuestro hermano, nuestro vecino, el que nunca nos abandona. Y gracias a Dios por eso. Vamos a terminar con una oración en este momento. Si alguno quiere entregarse a Jesucristo, que nunca lo ha hecho, levante su mano donde está y entregue su corazón a Jesús. No hay nadie como Él. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has mostrado quién eres. Nos has mostrado cómo eres. Gracias por ser como eres. Gracias por tener ese corazón tan blandito. Gracias por apoyarnos en todo. Perdónanos, querido Padre, querido Jesús, porque muchas veces te abandonamos, no seguimos tus consejos. Cambia nuestros corazones, querido Jesús. Danos un corazón más limpio, danos un corazón blandito, danos un corazón amoroso como el que tú tienes. Te suplicamos tu ayuda, querido Padre, para que nos des el privilegio de un día verte cara a cara, saludarte, estrellar tus manos y darte un abrazo y decirte gracias por habernos salvado. Bendice a cada hermano presente aquí, Padre Santo, y que ninguno de nosotros aquí presentes pierda esa oportunidad de encontrarse contigo cara a cara. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.